entonces para controlar cómo aumenta el aborto en las poblaciones, las llamadas conferencias de población y desarrollo. Se hacen cada 10 años, la primera se hizo en Bucarest en 1974, la segunda en México en 1984 y la tercera en El Cairo, en cuya formación también participé ayudando al doctor Bota, que nos representó allí. En esa primera conferencia, Argentina tuvo un papel muy importante en la oposición al aborto. En ese momento el presidente de este país había mandado al embajador, creo que fue Perón, el presidente del año 74, cuyo embajador presentó ante Naciones Unidas la oposición sistemática a la globalización del aborto y a toda política de control de natalidad, puesto, decía el embajador, leí todo su texto, la Argentina necesita una población mucho más importante. Al cabo de esta conferencia, el señor Henry Kissinger, secretario de Estado del presidente Nixon, eleva un informe al presidente de los Estados Unidos que se denominó, les pido a los señores senadores que me escuchen, implicancias del crecimiento poblacional para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar. Implicancias del crecimiento poblacional para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar, más conocido como Informe Kissinger o Memorándum 200. Es un informe grande de 200 hojas, yo he dado muchos años clase con ese informe y he participado de su lectura en el Congreso de la Nación en la Convención Constituyente de 1994. En ese informe dice que durante el siglo XXI los Estados Unidos de América carecerán de los recursos minerales necesarios para su industria y que esos recursos yacen inexplotados en los países en vías de desarrollo. Que si esos países alcanzan un crecimiento poblacional importante, será inevitable su desarrollo industrial. Desarrollo que debemos evitar a toda costa para que esos países no consuman los minerales necesarios para los Estados Unidos de América. Páginas más adelante dice, debemos exterminar el genio joven de los países con alto índice de natalidad que pudieran oponerse a la explotación extranjera. Y más adelante debemos insistir en los problemas para la salud que pudieran ocasionar los embarazos y los partos. Y en las páginas finales hay muchos más párrafos clarificadores terribles. Por ejemplo, no debemos más presentar como control de natalidad, sino como derechos, lo aclara ampliamente Henry Kissinger, y al final dice, lógicamente, para que los países anfitriones de estas políticas no sospechen, debemos ocultar nuestros objetivos demográficos detrás de planes sanitarios. En ese momento se le da forma legislativa por un Congreso de Médicos Parlamentarios a las 4 leyes que ya fueron legisladas en nuestro país y en todos los países de Sudamérica y prácticamente en todos los países dominados del hemisferio sur. Con esta pequeña introducción, que es demográfica, si después los señores senadores gustan, en la segunda parte de esta charla podría ampliar ese tema que es riquísimo y es la explicación sencilla y clara de lo que está pasando en nuestro país y ha pasado en todos los países donde han legalizado recientemente el aborto. Bueno, entonces, a raíz de esto que he anticipado, voy a deshacer algunos mitos. El primer mito, de las cifras que se alteran para intentar la legalización del aborto es la siguiente. Miles de mujeres mueren por aborto clandestino en Argentina. Evidentemente están inventando estas cifras. Según el Ministerio de Salud de la República Argentina, en el año 2016 murieron 171.408 mujeres. De estas, 49.700 murieron por enfermedades cardiovasculares, 30.900 por afecciones respiratorias, 32.500 por cáncer. Solamente hubo 245 muertes maternas, de las cuales 31 casos fueron por aborto inducido. En conclusión, el aborto representa menos del 0,01% de las causas de muerte femenina y ni siquiera es la principal causa de muerte materna en la Argentina. Lejos de ello, la principal causa de muerte materna en la Argentina son las 170 muertes anuales por partos mal tratados, por falta de insumos y falta de recursos y de personal. 170 mujeres mueren por causas obstétricas directas por faltas de presupuesto. Mito 2. En los países que se legalizó el aborto, la cantidad de abortos baja. En todos los países en que se legalizó el aborto a partir de la legislación, el número de abortos subió dramáticamente. La legalización del aborto en el mundo ha aumentado la cantidad de abortos año a año. Solo disminuye cuando baja
dramáticamente la tasa de fertilidad de mujeres o la inmigración de mujeres fértiles. Los activistas pro aborto, como Bernard Nathanson, admiten que él y sus cofundadores del NARAL fabricaron la figura de que 1 millón de mujeres estaban realizando abortos ilegales en Estados Unidos cada año. Antes de Roe versus Wade, el promedio, dice él, era en realidad de la 10ª parte de ese número, 98.000 abortos anuales. Sin embargo, los medios diseminaron esta falsa información. También Nathanson dice que él y sus socios inventaron la bonita, redonda e impactante figura de 5.000 a 10.000 muertes por año que eran por abortos ilegales. Despertamos suficiente simpatía para vender nuestro programa de aborto legal, inventando el número de abortos ilegales que se hacían anualmente en los Estados Unidos. El número real se acercaba a los 100.000, pero el número que dimos a los medios de comunicación repetidamente fue de 1 millón. Repitiendo la gran mentira en número de veces suficiente, se convence al público. El número de mujeres que morían por abortos reales era de 250 al año. La cifra que constantemente suministrábamos a los medios era de 10.000 al año. Estas cifras falsas se arraigaron en las conciencias de los americanos de los Estados Unidos, convenciendo a muchos de que necesitábamos imponer la ley del aborto. Veamos las estadísticas de los abortos de los países que hacen las estadísticas con seriedad. Miremos, por favor, esta cifra de España, Ministerio de Sanidad de España. En el año 85 se legalizó el aborto con 411 abortos anuales. En el año 87 hubo 16, en una población semejante a la nuestra, en ese momento, España tenía 9 millones y pico de mujeres, como nosotros ahora, en edad fértil, y tuvo 16.206 abortos. Fíjense cómo asciende ininterrumpidamente, hace un pico terrible en el año 2008, 115.812, y luego en el año 2011, 118.359. Las cifras que doy son del Ministerio de Sanidad de España. Seguimos. Las interrupciones voluntarias del embarazo, entonces, llevándolas a esta tabla, tenemos en el año... En España, 93.000 en el año 2016. En esta tabla continúo los datos que me faltaban en la anterior. Casi 100.000 abortos de 16.000 con que se comenzó cuando se legalizó el aborto en el año 87. Se legalizó en el 85, en el 87 16.000 abortos. ¿Qué pasó en los Estados Unidos de América? Desde su legalización, estas cifras son extraordinarias, de un gran demógrafo, las referencias están puestas en todas las fichas. En el año 1973, legalización del aborto, 744.900 abortos. En el año 2013 es 1 millón de abortos. Pero en el año 92, 1.528.000 abortos. En el año 93, 1.495.000 abortos. En el año 94, 1.423.000 abortos. Y ahora, a partir del año 2011 o 2012, se ha estabilizado en 1 millón de abortos anuales, juntamente con el informe del CDC, que ha bajado dramáticamente la fertilidad en las mujeres. Miren esta curva de Estados Unidos, de los CDC, en azul los nacimientos, en rojo el inicio y explosión de los abortos por encima, abajo fue la disminución y estabilización de los niños que nacieron vivos con un problema demográfico bastante importante. Seguimos con la tabla. ¿Qué pasó en Estados Unidos? En verde tienen los países donde bajó la tasa de natalidad. Cifras del CDC, por favor, no de cifras ficticias de la IPPF, cifras del CDC. Volvemos a la siguiente, perdón. En el verde tenemos la baja de muertes maternas en los países desarrollados. En los países en naranja, el ascenso de muertes maternas, si se fijan que está en rojo, Estados Unidos subió dramáticamente la cantidad de muertes maternas solamente por aborto legal. El resto de las causas de muerte materna, como hipertensión, diabetes y demás, son totalmente controladas. Tengo muchísimas tablas. Seguimos. Acá está el crecimiento ininterrumpido de muertes maternas en Estados Unidos a partir de la legalización del aborto. Seguimos, vemos qué pasó en Canadá, país pionero, legaliza el aborto en
1969. Cifras oficiales del Ministerio de Sanidad de Canadá. En 1970 tuvo 11.200 abortos, con un nacimiento de 371.000 niños. ¿Y qué pasa en el 2015? Tenemos 100.000 abortos con un nacimiento de 386.000 niños. Se ha estabilizado, tienen un serio problema demográfico en cuanto a las jubilaciones,